Buenos días República Dominicana, buenos días al planeta. Ya estamos aquí, inicia Diario 55, versión correspondiente a este jueves 8 de julio del año 2021. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, los que están ubicados en esta media isla, que se conectan a través de Super TV Canal 55 y también lo que lo hacen a través de otras plataformas. Gracias a los dominicanos que están aquí, a los que están allá y también los cibernautas que prefieren hacer conexión a través de dispositivos móviles. Hoy muchas informaciones, sigue este caso lamentable para la región, para la geopolítica, para un país hermano, este magnicidio realizado en contra del presidente constitucional de la República de Haití, que ha llamado la atención de líderes mundiales, algo que se creía superado ya en estos tiempos, que entendíamos que la manera más expedita para los cambios de gobierno eran las elecciones transparentes, justas, pero hemos vuelto y hemos dado un paso atrás en esta nación, que después de esto creo que habrá que replantearse muchísimas cosas. Gracias como siempre al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos cada mañana para nosotros alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y siempre renovar el compromiso que tenemos con nuestro país, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Gracias por estar ahí y preferir el trabajo que cada mañana Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo un equipo realizan para que ustedes estén bien informados. Gracias del alma. Buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo el jueves, víspera de fin de semana, ya contamos en el calendario a 8 de julio. Más de la mitad del año ya transcurrido. Vivimos el 189, faltan 176 días para que concluya el 2021. Ayer publicaron algunos medios y nosotros nos hicimos eco porque estaba en titulares de periódicos que son fuentes oficiales para uno poder desde ahí nutrirse, alimentarse de las informaciones de la muerte de la primera dama de Haití. Y sin embargo, ya horas después conocíamos de que había sido trasladada a un hospital de Miami. Había sido herida de gravedad. Los reportes anoche decían de que estaba fuera de peligro, aunque su estado de salud era crítico. Dentro de todo lo ocurrido en el día de ayer en Haití, se informaba que los presuntos autores de este horrendo asesinato habían sido detenidos. 4 de ellos habían enfrentado a las fuerzas policiales y fueron abatidos, 2 de ellos apresados, de 6. Hay informaciones todavía no muy precisas que estaremos conociendo a raíz de que las horas avancen y las investigaciones se sigan realizando, aunque la información que se manejaba era que se hicieron pasar como agentes de la DEA, hablaban tanto español como inglés. A través de un altoparlante comenzaron a anunciar que era un operativo, que eran de la DEA, que se apartaran, y de esa manera parece ser llegaron hasta la residencia, hasta el interior, sin oposición de aquellos que tienen que velar por la seguridad de un presidente que había anunciado ya un atentado meses anteriores. Y allí se da una situación, Edison, y es que el primer ministro nombrado por Jovenel Moïse recientemente debía ser juramentado por un congreso que no existe en Haití. A falta del presidente de un tribunal que es el más importante, el que tiene que ver con la justicia, que había fallecido hacía unos días producto del COVID. Es decir, que ahí se presentaba una situación bastante compleja en Haití, porque quien podría suceder al presidente asesinado
no tenía las garantías que la ley permiten para la sucesión en el poder cuando ocurren casos como estos. Muy lamentable, de verdad que sí, y eso nos pone a la expectativa a nosotros con relación a no solamente nosotros que compartimos una isla, sino a todo el hemisferio con relación a las decisiones que hay que tomar con este país. Creo que se pueden contar con los dedos de una mano los presidentes que han podido completar un proceso en Haití de manera democrática y que no terminen esto en conflictos, en problemas, golpe de Estado, lo que nos indica que el esquema, las estructuras, las instituciones son excesivamente débiles y esto sigue generando cosas. A lo que nosotros aspiramos es a no volver a estos esquemas militares que de verdad no han servido para nada, sino hay muchos asuntos que se pueden hacer a favor de una nación como esta, que ha demostrado que como nación, que una de las principales o de las primeras que se liberaron y que declararon su independencia y no ha podido encontrar el camino a la estabilidad, es la muestra de que no existen las bases para que esto tenga la calidad de un Estado. Un Estado fallido totalmente, vemos en esa parte de nuestro continente, de nuestra región, no hay bases para que los haitianos puedan ellos seguir timoneando y dirigiendo esto, lo cual genera muchísimas cosas a países hermanos como Cuba. Tenemos una alta migración de haitianos que se pasan a Santiago de Cuba. ¿Qué decir de nosotros que estamos supliendo la mayoría de los servicios, educación, salud, empleo? Y el mismo caso sucede con Estados Unidos. Los haitianos se van de Cuba a Miami intentando entrar en Barça. El otro día lo tuvimos con Chile. Llegó una gran cantidad de haitianos porque de verdad la situación de este país es caótica y yo creo que tanto los haitianos, que son sumamente orgullosos, igual que los países de la región del hemisferio, entender que no hay condiciones para que Haití pueda seguir siendo o manejando de manera particular los haitianos esta nación. Había una gran reforma constitucional que cambiaba el esquema de gobierno, se adaptaba más, que era lo que estaba impulsando el presidente Moïse, a una estructura como la que tenemos aquí de presidentes, ministros y Cámara de Diputados, lo que es el esquema republicano de 3 poderes, y van a dejar de un lado este tema del esquema francés, de primer ministro y otros tipos de cosas, pero que lamentable. Ojo al Cristo que es de cera. Damos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Buenos Café días, Santo Xiomara. Domingo, sabor que empieza en el aroma. Disculpa por la espera. Si no podíamos dejar gacho este tema tan importante y que a nosotros tiene un impacto directo, porque esto del día de ayer, antes de ayer, o ayer, porque fue en la madrugada de ayer, nos pone a nosotros en una situación en materia migratoria, que he visto mucha gente que no esperan el momento, ni siquiera en un momento tan doloroso, para dejar caer su veneno. Qué asco de mucha gente, especialmente estos individuos de la Fuerza Nacional Progresista. En un momento como esto, donde uno lamenta la pérdida de la vida de un ser humano, y hay personas que esperan este momento para dejar mostrar la podredumbre que tienen en su interior. Nadie debería sentirse bien, ni retomar un tema de invasión, que se arme, que va a venir la invasión. Esa es la muestra de que ese pueblo no tiene la capacidad de ni siquiera garantizar que un presidente termine un cuatrenio, mucho menos para estar pensando de que en invasión y en fusión. Qué asco da ver las acciones y lo que tuitea y lo que escribe mucha gente con relación a esto. No es tiempo para nosotros estar mostrando qué tanta basura tenemos en nuestra alma y nuestro corazón. Usted mencionaba países ahorita donde los haitianos se iban buscando mejores condiciones de vida. Miren, la desesperación es tal que hasta Cuba llegan los haitianos. Sí. Hasta Cuba llegan los haitianos. Imagínense ustedes, Haití, que es un país el cual debe tener mejor suerte, ha vivido bajo el yugo de dictaduras desde los Duvalier, tanto padre como hijo,
Y el mismo Jovenel Moïse, la población en oportunidades lo calificó como tal, de ser un dictador, debido a que no existía un Congreso y que había tomado todas las decisiones unilateral, porque lo estaba haciendo por decreto el presidente Jovenel Moïse, y lo que se espera es que este país pueda comenzar a transitar por el camino de una constitución. Hay que decir que Haití es de los primeros países en toda esta parte del mundo que se independiza. Anda por 1804, nosotros fuimos en los 44, y así muchísimos otros países, y sin embargo no ha podido salir hacia una vía que pueda institucionalizarse, que pueda ser un país en el que mantengan sus raíces, su cultura, que es bastante arraigada, es una cultura muy diferente a todos los que vivimos en las Antillas, en el Caribe, Centroamérica, pero todos se han beneficiado de Haití, las grandes potencias, y cuando llegue el momento de que hay que tender la mano, de que hay que socorrer, de que hay que aportar para que este país pueda enderezar su rumbo, es todo lo contrario, es beneficiarse, saquearlo, es buscar todos estos recursos que ellos poseen y que todavía siguen explotando aquellas potencias. Fundamental para un país, no importa el tamaño, no importa nada, si no hay instituciones capaces de guiar, donde no hay árbitros creíbles, nada funciona. Países como República Dominicana y encontraron el camino, y esto ha sido fruto de muchas intervenciones, de muchos acuerdos, de muchas mesas de trabajo. Cuando han surgido las crisis, por ejemplo, la crisis electoral de 1994, los políticos dominicanos lograron sentarse en la mesa. ¿Y cuántas cosas importantes para este país le legó José Francisco Peña Gómez? Que aceptó vía institucional decir: no me regalen 2 años, yo no quiero que me regalen 2 años. Vamos a pactar justicia, vamos a pactar separación de poderes, vamos a separar elecciones. Y es lo que necesitan los países, tener instituciones donde se puedan sentar, tener dominicanos de buena voluntad, como era el caso de la Pucamaima, Agripino y otras personas que siempre estaban de mediadores cuando surgían los conflictos. Lo que pasa es que en Haití hay un grupo que se aprovecha y vive del caos, se saca beneficio a todo esto, inclusive hasta con las mismas ayudas que reciben los haitianos. Es un grupo que la reciba, que la acapara, las mismas facilidades que le dan en cuanto a petróleo y todo este tipo de cosas. Lo acapara un grupo, lo negocia ese grupo, y la población pues se queda guisando oliendo donde guisan, como dice la expresión popular. Eso es lo fundamental, en todas partes, en un hogar, en una empresa, en un país, en un equipo donde sea, que no haya alguien que sea el balance, hay problema. Y es lo que ha pasado con Haití. Nosotros hemos encontrado aquí y hemos fortalecido mucho, gracias a Dios, al aporte de muchos países, naciones grandes como la Unión Europea, como es Estados Unidos, que han hecho inversiones en fomentar lo que es la sociedad civil, que usted puede estar o no de acuerdo, pero nos ha servido a nosotros para hacer ese contrapeso, ese check balance que nosotros necesitamos. Tenemos una sociedad e instituciones fuertes, participación ciudadana, finju, que le dicen a los políticos: no, por ahí no, espérense, es así, es aquí. Y nosotros, gracias a Dios, hemos encontrado la manera de cómo sortear situaciones que nos suceden, fruto de que tenemos fuertes instituciones. Por ejemplo, lo que pasó en las elecciones, las últimas elecciones, suspender elecciones, mover elecciones y todas estas cosas. En cualquier otro país eso hubiese terminado en una desgracia, y sabe Dios. Hay que de verdad poner el ojo, nosotros particularmente, porque van a hacer los haitianos lo que hiciéramos cualquiera de nosotros en una situación que se va a agravar en el tema político, en el tema social, por demás sanitario, económico, en medio de una pandemia, y harán los haitianos lo mismo que hará un ser humano en cualquier parte del mundo, o lo que hacen los animales
que es migrar a donde haya pan. Lo que hacen los animales que son de esta región, cuando hay invierno se van a una región donde ellos puedan subsistir. Y nosotros tenemos que estar en consciente de esto, no desde el odio, no desde el racismo, sino de entender la situación, porque vuelvo y digo, me da mucho asco cuando yo veo a personas en medio de un asunto tan lamentable que nadie debería alegrarse de esto, dejando salir ese vertedero, ese relleno sanitario que tienen en su alma y su corazón. Vamos a ponerle atención a eso y le toca al gobierno dominicano tomar las medidas del lugar. Es una vergüenza este país, señores. Aquí tengo yo una discusión con una diputada que le estoy escribiendo, que qué asco, qué vergüenza que en pleno siglo XXI nosotros estemos debatiendo temas de derecho en un país que se discrimina, en un país donde no se respeta el derecho. La ley, la Constitución dice aquí que usted tiene derecho a organizarse, que formen un grupo de empleados, un sindicato, votado, lo dice la ley. Aquí hay lugares donde no entran. El otro día no dejaron entrar una viceministra de la Juventud a un bar porque usa un afro. El otro día se le negó una beca a una joven en la mesita, en el gobierno pasado, porque cuando fue a la entrevista, una persona brillante, y se le negó porque tenía un afro. En un país de negros y mulatos. Sí, Fran, aquí hay lugares en Santiago y en Santo Domingo que no dejan entrar gente prieta. Nosotros vivimos en un país donde la Constitución prohíbe los retenes y ¿cómo se llama esa? Lo que hacen cuando salen las redadas, y lo hacen. Nosotros tenemos problemas serios en el respeto de los derechos. Y es una vergüenza que en pleno siglo XXI nosotros estemos debatiendo temas de derechos, aún en República Dominicana, pese a tener esto en su artículo 7 que habla de un Estado social, democrático y de derecho. Y por eso hay que seguir impulsando a los países para que vayamos avanzando. Y si sigo mencionando, la ley de tránsito dice que a usted no le pueden montar su carro ni su motor en una grúa, que lo que debe hacer es la persona ponerle una contravención, y si es un vehículo que está obstaculizando, moverlo. Lo dice la ley y hay una sentencia del Tribunal Constitucional y no se respeta porque no hay respeto hacia las otras personas. Y a veces, cuando tú vas a debatir el tema de derechos humanos, te dicen, no, porque ustedes lo que defienden es a delincuentes. O como hacen ahora Malsano, que te quieren meter el tema del aborto o el tema de los grupos LGTB para desacreditar lo que en el fondo se busca, que es el respeto. ¿Cómo lo dice eso en su artículo 38? Respetar la dignidad de los seres humanos. Y es una vergüenza, y por eso los países avanzan o se atrasan, porque deben haber instituciones, deben haber organismos con la capacidad de defender eso. Señores, aquí no se respeta la discapacidad. Nada, es que nada, tenemos un tema fuerte en el respeto de los derechos. Serio. Y es una vergüenza que en pleno siglo XXI estemos nosotros embarcados en discusión de temas que otros países ya hablan de derechos de cuarta y quinta generación y nosotros no hemos podido garantizar ni los derechos fundamentales de la gran mayoría de la República Dominicana, en un país donde la educación es mala, la salud es mala, desde la que brinda el Estado y muchísimas cosas, la seguridad es mala y es una pena. Publicidad y ya volvemos.
Vamos a dar un vistazo a las noticias más importantes que publican algunos de los diarios en la web. Como hacemos cada mañana, iniciamos con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Aquí está la noticia en portada. El presidente Abinader anuncia plan para flexibilizar toque de queda. Ayer una locución del presidente que anunció nuevas medidas que buscan aliviar la carga de aquellos que trabajan en las noches y que son parte del entretenimiento en la República Dominicana, bares, restaurantes y artistas incluso, que tendrán un espacio mucho más amplio para ellos poder ganar el sustento. El Ministerio de Salud Pública y la Pucamaima firman acuerdo interinstitucional. Bueno, ahí está De la Cruz Valdera, a pocos días de ser ya juramentado o hacer la asunción al obispado de San Francisco de Macorís, designado por el sumo pontífice. Faltará entonces el nombramiento del rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Declaran 3 días de duelo en La Vega por muerte de Willy Rodríguez. Hoy serán sepultados sus restos en la laguna, en La Vega, donde está precisamente sepultada su madre. Anuncian actividades patronales Santiago Apóstol 2021. Ayer en el arzobispado, no, en la iglesia, en la catedral, ahí se realizó un encuentro con los comunicadores para dar a conocer el calendario de actividades desde el 16 al 25 de este mes de julio. Serán las patronales después de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa, que es de 6 a 7. Ahí habrá actividades virtuales, presenciales, con las personas que deseen quedarse, que asistan a la misa. Todo esto un círculo muy cerrado, tomando en consideración que hay medidas protocolares que seguir y cumplir. Ministro Daniel Rivera insiste en la vacunación para evitar muertes y propagación del COVID. Tras asesinato del presidente de Haití, la frontera norte en calma. Regional 08 de Educación dará apoyo a campaña de vacunación, harán esfuerzo concentrado fin de semana. En noticias que publica La Información, el gobierno dominicano es el principal titular de la información digital, condena magnicidio, la muerte de Jovenel Moïse. Abinader anuncia plan para flexibilizar toque de queda. Salud Pública reportó ayer 697 contagios de COVID-19 y 4 decesos en 24 horas. Helicóptero Fuerza Aérea sufre accidente en frontera. Listín diario con las noticias para hoy. El Listín, 8 de julio. Todas las noticias principales se tornan a lo ocurrido en Haití. El toque de queda será desmontado en 3 semanas. Deciden hoy si dejan preso a Jan Alain. Ajá, pero hoy se come palomita. Sí. Digo, es temprano. Es temprano. Sí. Bueno. La Jabón está en calma y los haitianos encerrados. Inestabilidad política haitiana impactará en República Dominicana. Repercusiones de un magnicidio. Director de epidemiología llama a mantener la alerta epidemiológica ante posible ingreso masivo de haitianos. El COVID mantiene una alta incidencia en 3 localidades. Abinader condena crimen de Moïse y cierra frontera. Embajador haitiano dice hijos del asesinado presidente están en lugares seguros. Jan Alain asegura que persecución en su contra obedece a su actuación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso lo terminó de hundir a él.
Vocero Fuerza del Pueblo denuncia supuesto desacato de la Junta Central Electoral a sentencia que los declara mayoritarios. Eso no es así, esa sentencia no dice eso. A los PLD, a los FUPU es que le dice, que lo cojan al paso y que lean la sentencia bien. Banco Central informa inflación disminuye de 10.48% a 9.32% de mayo a junio. Helicóptero estrellado se encontraba realizando una operación fronteriza. Regreso a la oficina tras la pandemia, un tema complicado. Los estudiantes dominicanos prefieren las clases presenciales según un estudio. Madre de Leonel Fernández sufre caída y será intervenida quirúrgicamente. Doña Yolanda, debe andar por los 90 ya, doña Yolanda. Hay una fractura de cadera. Eso es peligroso a esa edad. Sí. Y el presidente Fernández, que andaba por Europa, por España, detuvo su peregrinar por allí, su agenda, y viene a acompañar a su madre en esta cirugía que se le estará haciendo, en esta intervención. Abinader, sectores poderosos tratan de evitar reformas. Diario Libre, vámonos allí muchachos, a Diario Libre y ver. Ojalá y las reformas no sean como la del Código, que son un atraso y una vergüenza. Crisis en Haití pone en alerta al gobierno dominicano. Seis municipios registran alta tasa de positividad de COVID-19. En uno decía que eran 3. Vamos a ver. Ayer hablaba el presidente precisamente en su alocución de eso. Los municipios Los Hidalgo de Puerto Plata, Jánico de Santiago, Mella de la provincia Independencia, San Gregorio de Nigua y Sabana Grande de Palenque de San Cristóbal, además Guayacanes de San Pedro de Macorís, son los 6 puntos del país con mayor tasa de positividad actualmente. Mire, yo que cruzaba por Jánico con mucha frecuencia, ahí nadie usaba mascarilla. Nunca he visto una mascarilla. En el parque se concentran con la policía casi enfrente. Se lo digo porque cruzo por ahí con cierta frecuencia, inclusive este sucede fin de semana. Que hasta en los mismos barrios, o donde usted está, cuando usted está con la gente de confianza, usted no usa mascarilla, y ese es el detalle. Y ahí viene el problema. Cuando llega uno, lleva el virus, ahí se forma la cadena. Que es como otras enfermedades que no se ven a simple vista. Sí. Hoy conocerán coerción al ex procurador general Jan Alain. Empresarios dominicanos preocupados ante inestabilidad en Haití. Abinader, la desescalada del odioso toque de queda comienza hoy mismo. Proyecto logra despachar más de 2.200 comedores o contenedores, quiero decir, en menos de 24 horas. El Pacto del Agua deberá reordenar un sector en el que intervienen 20 instituciones. El mito de que el haitiano es el cuco que recordó Sarah Bertin. El Nuevo Diario, con este terminamos las locales y nacionales. 475 días de cuarentena. A ver, el Nuevo Diario condena y repudia en República Dominicana por asesinato del presidente de Haití. República Dominicana activa plan de contingencia Gavión para mantener soberanía e integridad nacional ante tragedia en Haití. En otra de las noticias que trae el Nuevo Diario para hoy, el presidente anuncia desescalada del toque de queda en 3 fases que conducirá a su eliminación total. Del IGNE Ascensión, país tiene gran necesidad de asfaltado de calles. Este es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Senador Ricardo de los Santos dice clase política de República Dominicana tiene deuda social con Sánchez Ramírez. Con el país completo. Conocen hoy coerción a ex procurador y a otros 7 de Operación Medusa.
Ministerio Público está listo, sea televisado o no. ¿Y de quién depende entonces eso? Porque la señal la sube el Ministerio Público. Sí. Y de ahí la toman los canales. Vamos a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Frank. Iniciamos nuestro recorrido de hoy por el mundo y causa estupor y preocupación mundial el asesinato del presidente haitiano. Viuda del presidente asesinado en Haití será trasladada a Miami. Líderes del ALBA repudian el asesinato del presidente de Haití. La OEA pide investigación internacional sobre el asesinato del presidente haitiano. La mayoría de los partidos de oposición en Haití condenan el crimen, el magnicidio de Jovenel Moïse. El Papa, conmovido por el mensaje de cariño, se recupera satisfactoriamente luego de su cirugía. Eric Adams, el ex policía que se perfila como nuevo alcalde de Nueva York, bajo control el incendio en puerto de Dubái tras explotar un contenedor en un barco. Canciller de Mercosur se reúne con el debate comercial sobre la mesa. Eric Adams, ex policía que se perfila como nuevo alcalde de Nueva York. Biden estudia una respuesta al ciberataque y le responde un mensaje a Vladimir Putin. Bolsonaro dice que puede desconocer elecciones del 2022 si no se vota en papel. Quieren en Brasil venir con la cosa aquí, las máquinas, para hacerle el logaritmo de Lionel. La OMS es arriesgado asumir que todo ha vuelto a la normalidad. López Obrador presume encuesta mundial que le da alta aprobación. Asesinan a tiros al presidente Moïse y desestabilizan la frágil democracia de la República Haitiana. Donald Trump inicia cruzada legal contra las redes sociales que le vetaron sus cuentas. Y para finalizar, Guaidó espera una evaluación clara de la misión técnica electoral enviada por la Unión Europea. Nos vamos a las deportivas. Cibao FC gana la ronda regular y clasifica para el torneo de clubes del CONCACAF y supera a los Delfines. Leury García pega de 4-3, jonronea, Almontes y Reyes la sacan. Brujan en gran debut, Polanco de 4-2, Soto salva, Mejía y Pineda pierden. La ACDS anuncia suspensión temporal de gala de premio atleta y cronista del año por el tema de la pandemia. Fallece reconocido scout y pelotero Pablo Peguero. Jojo Díaz considerado peligroso para Javier Fortuna. Juan Soto confirma participación en el derby de home run. El jugador de los Washingtons se une a la fiesta de cuadrangulares junto a otros como Peter Alonso. Con esta información cerramos el bloque de noticias deportivas, internacional, nacional, regional y local. Nosotros a publicidad para entonces regresar a ampliar, analizar y comentar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
Ayer en la locución dirigida a todo el país por el presidente Luis Abinader, aprovechaba el momento, ya con antelación se había anunciado de que estaría dirigiéndose al país para tomar las medidas importantes en esto de la desescalada, para enviar un mensaje de solidaridad y lamentar lo acontecido en el pueblo haitiano. Ante las protestas que ya venían escenificándose en diferentes lugares, esta del Monumento a los Héroes de la Restauración, la que se programaba para el 17 en la Plaza de la Bandera, eran señales de que las cosas comenzaban a preocupar al presidente de la República, porque ustedes saben que cuando arranca en algún punto del país protestas, movimientos como estos, pues va conectando a otros sectores que han estado viviendo en carne propia lo que ocurre con la economía, no solamente en la República Dominicana, pero como hemos visto, lugares que quizás con menos vacunados que nosotros, con menos protocolos, han estado ya favoreciendo a sectores con la apertura de esos lugares donde se motoriza la economía, porque de ahí depende tanta gente para ganarse el sustento de él y de su familia. El presidente, viendo esta situación en el día de ayer, ya comienza a flexibilizar con esto del expendio de las bebidas alcohólicas, porque usted no hace nada en un lugar donde se pueda consumir un buen producto alimenticio y usted no pueda compartir una copa de vino, una cerveza, un trago, y más en los bares, que cuando ya la gente se disponía a salir de sus casas o de sus trabajos, ya todo estaba cerrado, no había expendio de bebidas alcohólicas, y estos establecimientos, la mayoría quebrados, otros que están respirando un alivio con estas medidas, porque con esto se busca que puedan ellos volver a un estado casi en un 50 o 60% de la normalidad, y ya era necesario el que también hubiese una apertura. Uno tomando en consideración de que estos lugares han estado guardando todas las medidas. Es ir a uno de estos establecimientos para que usted vea con una persona en la entrada, midiendo temperatura, con los higienizantes, todo este tipo de cosas. Entonces, el mismo distanciamiento, personas muy allegadas o familiares se sentaban en una mesa con distancia suficientemente como se estila en las medidas y protocolos en todo el mundo. Establecimientos con una capacidad limitada, incluso le sacan las mesas, o usted ve algunos asientos que están impedidos de que la gente pueda usarlo. Era necesario, y más la presión, presidente, con todo y lo que ha estado haciendo, con promover una vacunación, también había que ir en parte enmendando, compensando todo ese daño económico que ha provocado esta pandemia. Digo República Dominicana porque aquí es que vivimos, y ya por lo menos con esto ya se justifica en algo el que lugares donde se estaban desarrollando actividades en privado le permitían, en hoteles, en resort, en ciertos lugares donde no había esas medidas tan cerradas, tan drásticas. Y qué bueno que el presidente haya ya entendido, y su equipo, de que nosotros necesitamos de que esos sectores estén ya disponibles y comiencen a motorizar la economía. Yo digo, desde el inicio de la pandemia, yo creo que nosotros hemos tenido un enfoque como un mal enfoque de la realidad del manejo de la pandemia, porque el virus no se fortalece de noche, de que durante el día hacemos todo lo que tenemos que hacer, todas nuestras diligencias, vamos a la iglesia, vamos al banco, vamos a todas partes, nos montamos en una guagua, en un carro de concho, en un motoconcho, vamos al colmado, al supermercado. Entonces, de noche entendemos que hay que restringir. Y lo peor de todo es que todavía se sigue con la teoría de que la gente se contagia en el teteo, que la gente se contagia en el elemento social, que es lo que se ha estado reprimiendo, y por eso en
en el último toque de queda, en el último decreto, se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas, porque como nunca tenemos estadística, a veces damos palos a ciegas y entendemos que es el teteo. La gente se puede contagiar donde quiera, en una clínica, en un carro de concho, en un colmado, donde quiera. Es más, hasta en su propia casa que puede ir alguien y contagiarlo. El caso de Willy Rodríguez, un hombre que lo único que hace es trabajar. ¿Dónde se contagió? Seguro en su área de trabajo. Y entonces la perspectiva siempre ha sido esa, de entender que la propagación del virus lo hacen la gente que van a los bares, las personas que se juntan, y no es así. No es así. Y ahí ha estado esa visión que no nos ha ayudado de entender. No. Aquí los únicos que pegan y propagan eso son los que van a la fiesta y los restaurantes. En hora buena, el presidente recapacita con esto, cosa que no debió haberla hecho el presidente, que tiene el presidente siempre que salir a dar la cara porque los funcionarios no saben hacer cosas. Y como dice Hipólito, son 3 semanas, 2 semanas. Hay que ver qué va a pasar con esta convocatoria que habían hecho para el día 15 en la Plaza de la Bandera, y ver los que hacían el reclamo cómo han asumido este tema. Y decía Hipólito que hambre que esperas, Artura, no es hambre. Ya esperar 1 semana para esto, yo creo que es loable que el presidente, que es lo que más me gusta del señor presidente, que escucha. Que a diferencia de un grupo de gusarapos que ni el teléfono lo cogen, el presidente escucha. A veces la gente cree que relajando. El que tiene el número del presidente lo sabe. Usted le escribe y aunque sea un ok te pone. Y aquí hay gente que tú lo llamas y no te responden. Y qué bueno que el presidente entienda y que entienda la realidad de estas personas. Que creo, y es el llamado al presidente, hay que incluirlos en los planes de facilidades de crédito a estas empresas del sector, restaurantes y bares y este tipo de cosas. Se van a desembolsar unos 8.200 millones de pesos. Vamos a hacerle llegar dinero a ese sector que está quebrado, que está trabajando a un 50% de su capacidad, porque ahorita liberan 8.200 millones de pesos para que lo cojan para consumo. Porque no es abrir. No es abrir, es como usted despachar un enfermo para su casa sin estar curado. Está bien, te despaché. ¿Y entonces? ¿Y la afección? ¿Cómo me curo? Entonces yo creo que debe haber un tratamiento especial para este sector, para que pueda verdaderamente recuperarse. Y a partir de ahí nosotros vamos a ver cómo el entramado económico, porque usted dice un bar, pero los bares o los restaurantes, Fran, compran plátano, claro, compran papel de baño, compran aceite, tienen gastos administrativos, compran tinta, compran cosas, porque ese es el entramado. Tienen, qué sé yo, fumigación, tienen que mantener muchísimas cosas. Y yo creo que adicional a eso, debería haber recursos disponibles para estas empresas que forman parte de este sector, para ayudarlas a levantarse y que puedan volver al ritmo que tenían, porque no es el asunto de abrir cuando usted está lleno de deuda, cuando usted está lleno de obligaciones y no puede pagar porque no tiene capital. Vamos a ponerle atención a eso, y esos 8.200 millones no se lo entreguen a la banca comercial para que lo den, para que la gente compre carros y televisiones y cuantas cosas. Necesitamos recursos para dinamizar la microeconomía y para salvar las micro, pequeñas y medianas empresas que están pasando por un mal momento. Publicidad, y ya antes de irnos, que le había enviado esto a los muchachos, nuevamente felicitar a La Vega. En el fin de semana, este es el resultado: 6.400 personas de primer dosis, personas de la segunda y tercera dosis, 256 y 466 personas inoculadas. En total, unas 6.995 personas entre el fin de semana y el inicio de esta que se está haciendo. Un ejemplo que deberían copiar todas las provincias, de no solamente anunciar, sino llevar las vacunas, expandir lo más posible para que la gente
la gente esté en eso. Felicidades a Kelvin, a la gobernadora, a las asociaciones empresariales, a las empresas públicas, a Prosol y a todo el que está cooperando para que al finalizar este mes La Vega esté 100% vacunada. Publicidad y volvemos con el café de Diario 55. Hoy, Juan Ariel Jiménez, exministro de Planificación y Economía y dirigente importante del PLD. Con él estaremos conversando en la mañana de hoy. No le cambie que ya volvemos. El sonido del motor, del pedido del vecino.